Bienvenidas a Rojas de Bolsillo. No damos la talla, pero sí la turra. Hola a todas y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para entender cómo se construye el conocimiento. ¿Ahí puedes decir yo el título? Sí. Las alcohólicas. No, ese es el tema. Las mujeres en investigación. Cuando pensamos en grandes figuras de la ciencia, de la filosofía, de la literatura académica, muchas veces pues, nos vienen a la cabeza nombres masculinos. De hecho solo muchas veces Sí. apellidos. Sí. Que de ahí, bueno, esto creo que lo puse después, lo de citar en APA. Sí, nos viene a la cabeza nombres masculinos. Period. No. Pero, eso no significa que las mujeres no hayan investigado, descubierto o escrito. Hello. Significa más bien que muchas de sus contribuciones han sido pues menos visibles, menos reconocidas. Y en este episodio queremos hablar precisamente de esto, de por qué las mujeres han sido históricamente invisibilizadas en la investigación, cómo funciona esa invisibilización en diferentes... ¿Puedo aprender a hablar como una persona y dejar de ser un imbécil? Gracias. Y en este episodio queremos hablar precisamente de eso, por qué las mujeres han sido históricamente invisibilizadas en la investigación, cómo funciona esa invisibilización en diferentes disciplinas y qué podemos hacer para cambiarlo. Para empezar, hay un factor histórico muy importante y es que durante muchos siglos las mujeres pues simplemente no teníamos acceso a la universidad. Sí, las universidades europeas se fundaron en la Edad Media y durante muchísimos años fueron espacios exclusivos. Y viéndome a mí es normal que no nos dejaran entrar. No. En muchos países las mujeres no pudieron matricularse oficialmente, aparte, antes podían ir como a bichear de oyentes, hasta finales del siglo XIX, principios del XX. Con lo cual, eso significa que durante muchísimos siglos, si una mujer tenía interés por la investigación o por el conocimiento en general, lo tenía muchísimo más difícil para desarrollarlo pues dentro de las instituciones donde ese conocimiento pues, se producía. Y de hecho, algunas investigaban desde espacios informales y otras colaboraban con familiares o con colegas, colegas refiriéndonos al término, Compañeros. sí, no a colega. Pero muchas veces sin ese reconocimiento académico, al fin y al cabo, sin el nombre, ni siquiera estando en el etal. Incluso cuando las mujeres sí que podían participar en las investigaciones, el reconocimiento no siempre les llegaba. En muchos casos, sus contribuciones quedaban ocultas detrás de colegas masculinos o directores de laboratorio. No por nada, Mileva, la esposa de Einstein, por ejemplo, y ya me puedo tener que decir la esposa de Sí, Einstein para saber saber quién de es. quién estamos hablando, pero así es. Sí. Bueno, y Marie Curie también estaba con el marido. Sí. Lo que pasa es que Pero a ella ella se le a ella conoce. sí que se le dio más reconocimiento, pero porque el marido tuvo que hacer el ejercicio de ser una aliada de la Sí. época. De, no. Mi mujer es la... Sí. Ah, si lo dice un hombre... pero bueno, Sí, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, este fenómeno, estaba diciendo, tiene un nombre y es que se le conoce como el efecto Matilda. Sí, y es un concepto que describe cómo los logros científicos de... Mi mayor logro científico de este año Es respirar. es producir correctamente el intercambio de gases. Ay, se ahoga. Ella también. Como podéis ver, la humanidad con nosotras está abocada al fracaso. Es un concepto que describe cómo los logros científicos de las mujeres han sido históricamente atribuidos a hombres o minimizados. O sea, sí, en las ciencias durante mucho tiempo se ha difundido la idea del gran genio.
que hace pues, el descubrimiento revolucionario. Aquí ya entra también la idea de genio y mediocre, que es una idea muy compleja y que a mí me ha perseguido desde muy pequeña, la idea del genio y tal, y del el hombre. De hecho, el libro de José Ingenieros, El hombre mediocre, lo recomiendo mucho. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero es muy interesante el concepto de genio. Pero sí que es cierto que el genio siempre se ha presentado masculino. Sí, sí. Evidentemente, la mente prodigio, por muy problemático que sea el concepto, la mente prodigiosa es la del hombre. Em, entonces, y además, es que vamos, es que el concepto del único hombre genio es para seguir problemático porque en la ciencia Sí. no sé, no existe un descubridor. Jenk et al, que Jenk lo ha estudiado todo. Hijo de puta. Jenk, ¿quién eres? No, pero cojones, que no, que es mucho más colectivo Sí, sí, claro. que o sea, en la ciencia o en supongo que otros ámbitos de investigación, en literatura también. Es que es colectivo, es que no puedes decir el gran genio. O sea, es que en realidad para poder formular una teoría científica nos tenemos que basar en el empirismo. No, ¿cómo era? En el método hipotético deductivo, ¿quieres decir? No, O esto de, por ejemplo, el agua moja. decimos que siempre hierve a 100 grados, no porque sepamos que siempre va a hervir a 100, no porque todas las veces que se ha hervido agua Exacto, ha porque en este llegado momento a el punto de determinado. ebullición de 100 grados. Igual en algún determinado momento el No. agua pasa a hervir en, pues yo qué sé, Sí, o sea, porque 102 grados, sí, es lo de ¿sabes? porque se ha estudiado que en este momento determinado, en estas condiciones determinadas, en estos contextos, Claro. sí pasa. Que para que alguien, el gran genio, haya dicho que el agua siempre hierve a 100 grados, Sí, hace falta muchas personas que hayan hervido el agua y que siempre haya hervido a 100 grados. O sea que se necesita un sí, colectivismo detrás sí, que hayan comprobado que eso siempre es así, sí, ¿sabes? ¿Me estoy explicando? Un poco sí. mal. No. O sea, yo te entiendo, ¿eh? Pero, pero aquí yo creo que, o sea, no es que discrepe, es que sería. Es que, claro, yo al menos, por lo que conozco, Yo que no soy científica, ¿eh? Cabe decir. o sea, se necesitan muchas personas para llevar a cabo una investigación. No Sí, solo pero por decir que durante siglos hayan muchas personas que se hayan planteado a cuánto hervía el agua o cuántas veces. O sea, al final ensayo, prueba, error. Da igual que lo haga Skinner, que. claro, Pero el tema es que en un equipo de sí, científicos, a día de hoy, sí. es un gran equipo con un montón de disciplinas. Claro, pero esto es, o sea, tú lo estás enfocando más a día de hoy de que tenemos equipos de investigación científica donde hay muchas personas. Yo lo estaba enfocando más a lo mejor a la ley de Newton. Es decir, que de repente Newton se le cayera una manzana en la cabeza y dijese, "Anda, existe la gravedad". Pues chico, igual no es tanto invento tuyo, sino que muchas personas han comprobado que las manzanas caen para abajo. Sí, que creo que de hecho no fue bien así, diría. Pero- Bueno, pero a que me vais a qué me refería. Es eso. Gracias. Que lo que estaba diciendo es que la ciencia en realidad funciona de manera mucho más colectiva. Sí, y muchas mujeres trabajaron en laboratorios y proyectos y equipos de investigación, pero no siempre aparecieron como autoras ni principales ni figuras reconocidas en ello. Ujú. Y pues las razones son muchas, obviamente. Yo qué sé, la jerarquización dentro de los laboratorios, los prejuicios sobre la capacidad científica de las Claro, mujeres. Simplemente el hecho de que durante décadas la ciencia se entendía como un espacio masculino. totalmente. Y eso, a ver, no ocurre solo en las ciencias. Cuando hablamos de investigación, tendemos a pensar en ciencias, pero en las humanidades también encontramos estos patrones. Sí. Sí, pues yo qué sé, las disciplinas como historia, filosofía, filología, hola, la crítica literaria, hola. Muchas investigadoras pues han tenido menos visibilidad, ¿sabes? Sí, por ejemplo, o sus trabajos aparecen menos en la bibliografía, en las bibliografías, o se citan menos, o también están menos presentes en los programas universitarios. Eso es verdad, no se estudian mujeres. Hola. Sí. Confirmo que he hecho una carrera entera sobre literatura y mm, de verdad que muy pocas mujeres hemos En estudiado. psico pasa lo mismo. En psico pasa en todos lados. Sí.
Bueno, y estoy diciendo literatura porque es lo que a mí más me gusta, pero si nos metemos ya en el terreno de la lingüística, hola, hello, es que Aldo. juraría, igual estoy patillando, pero juraría que ni una sola mujer hemos estudiado en toda la carrera de lingüística, por favor, Mm. ¿sabes? Y bueno, que eso, pues lo que decía Judith, eso contribuye a formar lo que se conoce como un canon académico masculino. O sea, una lista de autores Sí, considerados fundamentales, con los pilares, los padres de X, que se reproduce continuamente, pero son ellos, sí, masculinos. sí, sí. Y esto acaba teniendo consecuencias importantes, sobre todo para quienes están empezando en la universidad, en la investigación. Sí, tal cual, porque además si en los manuales, en las clases o en las bibliografías ya aparecen casi exclusivamente hombres, ya se está transmitiendo esa idea de que ellos son quienes producen Ujú. es el conocimiento, que lo producen y que lo reproducen. Sí, Mm. y eso afecta a muchas personas, eh, o sea, a cómo muchas personas imaginan, Mujeres, sobre sí, todo. claro, obviamente, o sea, eso afecta al final a cómo muchas mujeres, concretamente, imaginan su lugar dentro del mundo académico. Sí. Y por eso la visibilidad de las investigadoras también tiene que ver con la creación de referentes de las mismas. Que aunque hoy en día hay muchas mujeres en la universidad, obviamente la desigualdad no ha desaparecido. Mm. De hecho, en muchos países las mujeres son mayoría en el estudiantado universitario, pero Sí, no pero sé si... sí, a medida que avanza en la carrera académica, pues su presencia disminuye. Sí, o sea, la tubería con fugas, que es, o sea, se conoce así el fenómeno. Sí, O en inglés, leaky pipeline. Y eso, la teoría esta. sí, o Sí. sea, la teoría consiste en que muchas mujeres estudian grados y másteres y cursos, pero son menos la cantidad de mujeres que continúan hacia el doctorado y todavía menos las que llegan a puestos permanentes Ah, de liderazgo académico. sí, y a ver, también por razones muy diversas, aquí entro la yo a meter precariedad laboral, conciliación laboral y familiar. Eh, que eso yo creo que es muy importante porque evidentemente es que me sale por aquí. Es que la mujer acomodada no va a tener las mismas facilidades de acceder a una academia que una mujer precarizada, que una mujer Sí, de clase obrera, de una mujer que tiene que estar trabajando 9 horas diarias y luego ponerse a estudiar la carrera y luego ponerse a estudiar las oposiciones y luego ponerse a estudiar el máster y el doctorado y trabajar. y trabajar. Y no Y el acabar PIB. loca. Sí, sí, ya con eso me refería. Y no acabar loca. Y llegar a casa reventada y que te digan, no has puesto el lavaplatos. Ningún hombre te va a querer porque eres una cerda, porque no limpias la casa. Porque no sabes cocinar. Sí sé cocinar, que es lo peor. También. Es que encima lo hago. Es que soy perfecta. Bueno, y siguiendo, ahora después de esta disociación, vuelvo. También, aparte de este tema de la precariedad, están la falta de redes profesionales y sesgos en los procesos de evaluación. Aquí puedo volver a hacer una, sí, irme por la tangente otra vez. Para hablar de cuando me bajaron la nota por desacreditar palabras de Freud. Te iba a decir a Freud. Es que te conozco. Que me bajaron la nota para que, o sea, mira, iba a matrícula, me bajó 2 décimas de una pregunta del examen para que no tuviera la matrícula. Y le dije, ¿me puedes decir, por favor, por qué? Y me dice, porque son unas acusaciones muy graves hacia sus teorías. Y yo, ¿qué hablas? Y yo, mira cuántas citas te he puesto. Le puse una de citas, una de bibliografía, porque ya me lo veía venir. Hombre, No, esto no está comprobado. Y yo, me estás diciendo que no está comprobado. Es que no puedo, o sea, no sé si hablar del tema que era por el tema de la censura. De que me ah, censuren. Tema de violines de 4 cuerdas. ¿Eh? Vale. pero siento, Porque hay un tiranosaurio. Ahora, qué bien me iría poder hacer. Lo voy a hacer.
¿Podemos seguir? Otro aspecto que influye en la visibilidad de la investigación es la citación académica. Sí. Porque citar, por eso decía lo de citar bien, es reconocer al trabajo. Toma, mi niña. Claro, porque citar al final, por eso es lo que decía de que citar bien es importante, porque es reconocer el trabajo de otras personas dentro de sí, de la academia, pero de su propio trabajo. Ujú. O sea, también cuando ciertos grupos, véase las mujeres, reciben menos citaciones, pues su trabajo circula menos y con lo cual se vuelve menos visible. Sí, y además muchas normas de citación utilizan, esto es lo que estaba diciendo antes del APA, Sí. solo las iniciales. Lo que hace que en la bibliografía, estoy mirando ahí como si estuviera en la cámara que está aquí, y voy a aparecer Gersha. Vale, sí, solo aparecen las iniciales, lo que hace que en las citaciones no sepamos realmente si estamos citando a hombres o mujeres. Y por esta tendencia que hemos ido hablando histórica, vamos a pensar que son hombres. Y de hecho, en las últimas décadas, muchas investigadoras han trabajado para recuperar otras contribuciones de mujeres que habían quedado fuera de los relatos. Esto ha ocurrido en historia de las ciencias, en estudios literarios, filosofía, en muchos otros campos. O sea, Sí, y gracias a esto hoy conocemos muchísimo mejor a otras científicas, pensadoras e investigadoras que habían sido, iba a decir ignoradas, pero no, borradas, silenciadas. deliberadamente amordazadas Sí. y borradas. Sí, sí. Y si queremos una investigación más inclusiva, también necesitamos revisar algunas prácticas dentro de la investigación. Sí, lo que O decíamos sea, de dentro de la academia, perdón. los programas docentes, que es lo que decíamos antes de no hay autoras. Prestar atención a la diversidad en las bibliografías, reconocer el trabajo de cada uno en el trabajo colectivo. Que también es importante promover la presencia de mujeres en puestos de liderazgo académico. Hombre, por supuesto. Al final, la invisibilización de las mujeres en la investigación tiene mucho que ver con quién aparece cuando contamos la historia del conocimiento. Sí, nombrar a las investigadoras y reconocer su trabajo no es solo un gesto simbólico. No, es una forma de construir una academia más justa Claro. y más fiel a la realidad, Porque es que las mujeres siempre han investigado, han pensado y han si no, producido conocimiento. y cuando no lo han hecho es porque todavía no se lo han dejado. Claro. Pues bienvenidas a la segunda sección de, ya habitual, 2 veces, de, ¿cómo era? El señor... La rojisección. Hemos decidido que a esta sección le entran unas pipillas y así que aquí vamos. Yo En realidad yo me quería estoy tomando coque, otro pero café. No. De todo eso explica la ojera. No, vale, si el café que tienes es agua, tío. Eso no ¿Cómo sube que ni el nada. café que tengo No, es vale, agua? si el ¿Tú qué café que estás tienes tonta? es agua, tío. Eso no sube ni nada. Pero si le cargo de café hasta el tope. Bueno, al hablar Rosy No Pardillo estoy de acuerdo con por esa tercera afirmación. vez. Aquí, aunque me llamarán de mil maneras, pero voy a irme callando porque estoy muy ofendido aquí criticando el café. Bueno, en realidad para la sección de hoy había un debate que teníamos pendiente una de las CEOs de Rojas de Bolsillo y yo. No es un debate muy largo, ¿eh? O sea, sin más, no es un debate muy largo porque no está resuelto. O sea, no se puede resolver materialmente. Yo lo he resuelto. Tengo miedo. Ah, sí. Ya te lo dije. Yo creo que no lo ha resuelto, que es una creencia que tiene, y ahora vamos a ver si está resuelto o simplemente llega al límite de donde todo vale. Bueno, qué intriga. Vale, la premisa, es verdad, es que Poma Poma no lo sabe, ¿no? Vale. No, era Vale. sorpresa. El debate es, imaginemos que es médicamente posible hacer un trasplante de cabeza, es decir, colocar una cabeza y médula espinal, un sistema nervioso central en otro cuerpo y que funcione. ¿El trasplante es de cabeza o de cuerpo? Pero esto es como que va primero, el huevo o la gallina. No. Porque va el ¿Empiezo? huevo. Con mi exposición. ¿O las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas? Mm. Sé que el biólogo va a tener respuesta para ambas cosas, pero
No, a mí las dos cosas me parecen coherentes. A mí las dos soluciones me parecen coherentes. Por eso digo que no creo que sea resoluble. Ya, pero es que aquí tenemos, ¿vale? No se podría separar, para empezar, porque tú has dicho, si es trasplante, pon de cabeza de lo que sea, sistema nervioso central. Va conectado con el periférico, ¿vale? Médicamente Vale. habría que... ¿Eh? Vale. Entonces, médicamente, no, o sea, la respuesta es no es posible, no se ha conseguido, vale. Pero, hipotéticamente, tendrías que hacer la extracción de todo el sistema nervioso central y periférico y entonces trasladarlo al cuerpo, por lo cual estás haciendo un trasplante de cabeza. Porque no solo es esto y lo que luego sale... tengo un dibujo hecho, de hecho, lo pondré en pantalla. Porque es un trasplante de cabeza. O sea, quiero decir, imagínate que le quita a una persona el sistema nervioso en íntegro, médicamente posible, por Dios, no nos estamos poniendo macabros. Y sin moverlo de su sitio, porque tiene el cuerpo hecho una mierda. Y sin moverse de su sitio, le ponen un cuerpo de una persona que funcione, con los órganos que le funcionan y tal. Porque es un trasplante de cabeza y no es un trasplante de cuerpo. Porque el sistema nervioso periférico, al igual que el central, pero también el periférico, es absolutamente necesario para que el resto de órganos funcionen. Bueno, O sea, yo el creo que resto de hay una órganos, respuesta, el porque resto de no órganos habría un momento. son totalmente necesarios para que el sistema nervioso funcione. No, porque el sistema nervioso, o sea, sin el sistema nervioso no habrían unos impulsos nerviosos para que el resto del cuerpo funcione. Ya, pero es que sin la energía del sistema cardiorrespiratorio no habría impulso nervioso alguno. Ya, pero ¿qué es más fácil? O sea, yo aquí es lo que creo que lo comentamos una vez, que es realmente vamos a ponernos, en el caso de la clínica. Tú coges la cabeza. Aparte de todo esto que he dicho, ¿qué es más fácil? Coger todo el sistema nervioso central, lo tenemos, o sea, todo el sistema nervioso entero, perdón. Lo tenemos en la cabeza y si no pongo imagen. Y abrir el cuerpo y ponerlo, o hacerlo al revés. Como la... Es lo mismo. No, a nivel de funcionalidad, ¿qué vas a, o sea, qué te va a pesar más? Piénsalo. Y aquí Sí. ya es la otra parte, que yo he dicho, tengo 2 puntos. Pero el movimiento es el mismo. O sea, quiero decir, el trasplante es el mismo, la acción es la misma. Claro. Entonces, nada es más fácil porque las dos opciones son la misma. No, porque si tú estás moviendo, es bastante más fácil mover una cabeza, o sea, todo el sistema nervioso central hacia un lugar. Ujú, Entonces, cuando tú estás moviendo algo hacia un lugar, ujú. estás trasplantando eso a ese otro lugar, por lo cual sería un trasplante de cabeza. Igual que si tú trasplantas un riñón, estás trasplantando un riñón, no un cuerpo al riñón. Pero Pues con el entonces, sistema, un momento, con el sistema nervioso, con el cerebro, pasaría lo mismo. Y el cuerpo y el resto de órganos, o un trasplante de corazón. Si el corazón no funciona, en lo que tú me has dicho, de no, es que si no los órganos otros no funcionarían, y sin el corazón tampoco. Pero cuando tú estás haciendo un trasplante de corazón, estás haciendo el trasplante de corazón, porque estás poniendo ese órgano en el otro sitio. Entonces, ¿qué estarías haciendo ahora? Poner ese órgano en el otro cuerpo. Pero creo que no es lo mismo porque, o sea, al final te estás quedando con el cuerpo entero y le estás trasplantando un corazón. Sin embargo, si tú separas la cabeza del cuerpo, no puedes tener un cuerpo descabezado ni una cabeza descuerpada, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, yo siento que estáis intentando resolver una cosa que en realidad sería algo así como un sistema de simbiosis, en el sentido de que la cabeza funciona gracias al cuerpo o lo que hay en el cuerpo y el cuerpo funciona gracias a la cabeza. Con lo cual, tal vez sería mejor decir que se está trasplantando un cuerpo a una cabeza y una cuerpa. No, porque... Y una cabeza a un cuerpo. No, porque tú lo otro, o sea, tú lo desechas el que no funciona. En plan, pon que son 2 cuerpos con 2 cabezas. Pero tú te estás quedando con un cuerpo y una cabeza igualmente. Con lo cual, ese cuerpo que te quedas le está sirviendo a esa cabeza y esa cabeza que te quedas a ese cuerpo. Claro, eso mismo pasaría con el corazón. ¿Me explico? Sí, y además es eso, si hay un trasplante es porque ese órgano, en este caso el cerebro, no funcionaría. Pero en un corazón estás En el cogiendo un elemento de un cuerpo entero.
El trasplante de cabeza no siempre es porque el cuerpo, o sea, porque el cerebro no funciona. De hecho, es porque el cuerpo es el que no funciona. Por eso mueven tu cabeza a un cuerpo que sí funciona. Argumento, o sea, ¿qué? El trasplante de cabeza no es para salvar al cuerpo, es para salvar la cabeza. O sea, quiero decir, no es ponerle a un cuerpo un cerebro que sí que funcione, una cabeza que sí que funcione. Es ponerle la cabeza, que el cuerpo está hecho mierda, en un cuerpo que sí que funciona. Entonces sería trasplante de cuerpo. Claro. O sea, yo creo que aquí hay que mirar, en plan, a raíz de lo que tú has dicho, creo que habría que mirar el origen Toma, de ¿qué ese te trasplante en ¿Qué el te sentido dije de... la primera vez? No me interrumpáis porque yo soy como Dory, entonces lo que estoy pensando, si me interrumpís se va y nunca más vuelve. Perdón. Lo siento. ¿Qué? Discúlpame. Tranqui. Que digo que creo que habría que hallar el origen en el sentido de si es el cuerpo en el que no funciona, por ejemplo, Lo primero las que personas tetraplégicas y la cabeza sí que funciona, pues se trasplanta el cuerpo a la cabeza. La persona tetrapléjica normalmente lo que no funciona precisamente es parte del sistema nervioso. Que es la médula. En plan, todo lo que es esos nervios. Pero sí, lo que estás diciendo es lo Pues primero que... otro tipo... pero es lo primero que dije yo. En plan, el que no es funcional es el que se trasplanta. Como el riñón, el corazón. Bueno, es un concepto estrictamente médico y arbitrario, por lo tanto, o sea, lo entiendo y estoy de acuerdo. O sea, de acuerdo con las bases que hay ahora, de acuerdo Sí. con lo que tenemos ahora, que es, si tú vas a hacer un trasplante de corazón, se dice que es el trasplante de corazón, de acuerdo con lo que tenemos ahora entendido, es eso. Vale, sí. El caso es que lo que es llamativo, o sea, desde el punto de vista médico, vale, podemos fijar lo que no funcione es lo que es trasplantado, vale. O incluso por el argumento del tamaño también, es más fácil hacer tal, no lo sabemos. Pero a mí también me resulta más fácil imaginar que es así, pero vale. Desde el punto de vista, digamos, técnico, sí, pero eso es algo estrictamente arbitrario. O sea, eso lo estamos fijando nosotros un poco porque sí, estamos llamando trasplante de A por una cuestión de funcionalidad en base a XX, que no estoy diciendo que no sea así, estupendo. Pero desde un punto de vista, estamos hablando de la cabeza y no de otro órgano, porque el punto de vista pretendía ser un poco más filosófico, en el sentido de la cabeza es lo que guarda la información, la identidad. O sea, estás decidiendo que no quieres tener una respuesta porque la hemos encontrado. ¡Dilo! Porque quieres irte por los cerros de Úbeda No, para no. tener razón. No, quiero decir- Te dije lo mismo. Le dije lo mismo y de ahí Desde- creo que fue nuestra primera discusión. No, si yo lo que digo es que las opciones son igualmente válidas. Igualmente, o sea, quiero decir que me parece bien y desde el punto de vista médico arbitrario lo puedo entender. Lo puedo entender perfectamente, pero la metapregunta dentro del análisis este es ¿dónde está el yo? ¿Dónde está la identidad? Y es ahí a donde voy. El O yo sea, y la identidad cuando- están en el cerebro. Vale. Entonces, si Como a ti te respuesta, traspa- o sea, como respuesta ya cerrada y dada por... Bueno, el concepto psicoanalítico del yo y de todo lo que tú quieras. está No, en el psicoanalítico no, ¿eh? Bueno, vale, psicológico, vamos a llamar. Pero el yo y el super yo son conceptos analíticos. O sea, psicoanalíticos. Sí, pero... Ya, pero es que entonces estamos entrando en el yo y en el superior. Pero la autopercepción, el quién eres, la información genética, epigenética, del ambiente, todo... Ahí voy. La genética no. Y es Vale. ahí a donde voy. Claro, pero es que este es el punto. La cosa es, si a ti te trasplantan la cabeza, ¿vale? Y tú amaneces en otro cuerpo y tienes la autopercepción del yo, entiendo que esa identidad seguiría siendo a nivel de ciencia ficción, en mayor o menor medida la que tenías en el anterior cuerpo que has dejado atrás. Por lo tanto, podemos hablar, ¿no?, de un trasplante de cuerpo, teniendo en cuenta el concepto médico que hemos dicho antes. Como digo, todo esto cogido un poco con pinza, vale. Pero si tú con ese nuevo cuerpo te reproduces, te estás reproduciendo. Vale, ahora ya estás entrando a otro tema que nos había dicho al principio. Pues ahí Si te es a donde reproduces... voy.
ahí es a donde voy. Que la identidad, si es que por eso digo que es irresoluble, porque es que depende del marco con el que lo Pero porque mires. entonces no estamos hablando de la identidad. Verá, ahora te has puesto, nos has dicho a nosotras lo de que a nivel científico, vale, sí, médico, pero ahora te estás poniendo tú a nivel de la identidad. Entiendo Sí. que vas por decir, si tú te reproduces, tu identidad en base a que al ADN, quieres decir. ¿Qué es Sí, lo que claro. pasa? Ah, pero entonces ya te estás yendo a otra cosa que no es filosófica. Claro, pero es a lo que quiero decir. Pero porque Cuando- para empezar no se podría, porque puede haber una incongruencia de con el cerebro y todo el sistema nervioso y toda la carga génica que la hay en el cerebro, con el otro cuerpo. Para empezar habría que mirar el tema de compatibilidades, que es infinito. Sí, estamos. La premisa es que sale bien y que se puede. Y que no hay Una problema y cosa, que no hay un Pues rechazo. yo creo que ahí podría haber una mutación, no lo sé, y darse que pasan, pues todo. O sea, si ha podido ir bien y hay una congruencia en eso, pasaría a ambos Dos cosas. genes. O sea, te reproduces y pasa a ambos, ¿no? Una cosa. Poma ha dicho una cosa. Y ahora. Perdón. Es Dos. que te lo siento. Dos Dos. cosas concretamente. La primera, ¿puedo preguntarle a una amiga médico qué Sí, opina? claro. Lo hago en italiano, ¿vale? Porque es italiano. Es el doctor y el doctor, ¿eh? De la comedia dell'arte, graciosa lui. Ciao, amo. Ciao. Allora, stiamo facendo il podcast per questa settimana. E magari ci abbiamo fumato qualcosa che non stava bene perché stiamo parlando. Acqua. No hemos fumado nada. No, abbiamo bevuto acqua, Ah. no. Stiamo parlando di se facciamo un trapianto di un corpo e una testa, sarebbe, No, pero especificar el cerebro. No testa solo. ok, una testa e un cerebro, sarebbe un trapianto di corpo o un trapianto di testa, cerebro e sistema centrale, si chiama così? Sí, bueno, nervioso. Sistema nervioso, non so come si dice in Nervoso. italiano. E dopo abbiamo detto che in realtà dobbiamo vedere se il corpo è quello che non sta bene, sarebbe un trapianto di corpo in una testa, e se la testa che non funziona sarebbe un trapianto di testa in un corpo. Ma dopo c'è qui un ragazzo che non sta bene della testa, lui ha bisogno di un trapianto di testa. Te está poniendo. Lo he entendido. Che ha detto della genetica. Quindi dice che se abbiamo fatto questo trapianto, non so, trapianto credo, dopo se quella persona si vuole riprodurre, la genetica del suo figlio o sua figlia e la genetica del corpo, non la genetica della testa, il sistema centrale, bla bla bla. Perché i gametos, che non so come si dice in italiano, hanno la genetica di... ¿De qué? O sea, que la genética sería del cuerpo, que no hay una transferencia genética del sistema nervioso a Che la non gónada. c'è una... che non c'è tipo una connessione genetica tra la testa e i gametos di quella riproduzione. E Judith, che lei è psicologa specializzata in neurociencia cognitiva, che non so come cazzo si dice in Será lo italiano. mismo, ¿no? Boh. Y psicobiología, pero que da igual, que me la Ok, pela, que no lei soy dice nada. Como me sì, gusta che c'è hacerme la víctima. questa connessione con Poverino. i gametos. Quindi abbiamo bisogno della opinione di una dottoressa. Per favore, Y gracias. fai lo tuo. La Y segunda, de hecho, vale, ya está. Di. la segunda es, aquí no entraría en juego también el hecho de que, por ejemplo, se hayan trasplantado brazos y haya tomado el color de piel, por ejemplo, del cuerpo receptor. O que en trasplantes de trocitos de cerebro la persona sepa tocar el piano de repente. Porque son trocitos de
en la parte de la memoria a largo plazo. O la memoria, perdón, muscular. O sea que la persona receptora tiene habilidades que antes no tenía porque las habilidades se quedan... O incluso recuerdos. Se ha dado caso. No es concluyente porque son casos relativamente aislados, porque tampoco es que se haga, son operaciones que se hagan muchísimo, pero podría ser. Pero por eso digo, yo creo que se pasaría hablando, nos reproducimos, pues lo que hay en ese momento. O sea, literalmente el humano, o lo que hay, bueno, hablando, si estamos hablando de humanos, si estamos hablando, el ser que haya es el que se reproduce con esa carga de both. Pero te refieres... o sea, lo del brazo que ha dicho, la verdad es que yo desconozco si cuando adquiere un color parecido o igual incluso, se debe a temas de plasticidad fenotípica o a temas... No tengo ni idea. O sea, no tengo constancia de qué ocurre. Lo de recuerdos o sensaciones y tal, sí, por supuesto, porque no somos un compartimento dividido. O sea, esto es un poco trolear. Es un debate de troleo puro, porque no tiene más sentido. Pero en referente a... No me ha quedado claro lo que quería decir Judy con el tema de la mutación. O sea, quiero decir, si a ti te trasplantan a otro cuerpo y tú con ese nuevo cuerpo, o sea, si esa cabeza en ese nuevo cuerpo tiene descendencia, fenotípicamente, ¿de quién hereda las características? ¿Del cuerpo o de la cabeza? Es claramente del cuerpo. No es de la cabeza. O sea, no se parecería en nada físicamente. Vamos, si se parecería sería por casualidad. Porque el cómo se forma... O sea, no se traspasa la genética del sistema nervioso al sistema reproductor. El sistema reproductor sigue siendo el de la persona que es y funciona como la persona que es. No hay una transferencia génica de ningún tipo. Entonces, por eso digo que desde el punto... Que lo podemos ver desde el punto de vista... Si yo me cambio... Pero ¿cómo que no? ¿Qué? Que no te escucho. ¿Cómo que no te...? ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Si tú estás haciendo, vale, haces el pegado, lo tenemos. Para que hemos puesto, hipotéticamente sale bien y tiene que haber una compatibilidad. Tiene que haber una especie de, lo voy a decir a lo vasto, mezcla de, ¿no? No. Cuando Vale, tú o sea, tienes un entonces brazo- das por hecho que va por separado. No. ¿Cómo que va por separado? No, vamos a ver. Cuando tú te hacen un trasplante de cualquier órgano, el órgano que entra tiene el genoma de la otra persona. O sea, si a mí me trasplantan un brazo, si a mí me trasplantan un páncreas de otra persona Te oigo, ¿eh? y sacan una célula del páncreas para sacar mi perfil genético, no sacan el mío, sacan el de la otra persona, porque ya está hecho. O sea, la genética solamente funciona cuando ya está hecha. Hay cierta renovación. En ese por sentido supuesto. no habría plasticidad también. Y el cerebro lleva carga genética, es que es lo que te estoy intentando decir. Pero A ver, sí, un momento. el cerebro lleva carga genética porque todo lo que tenemos lleva carga genética. Pero no Claro, la pues entonces transfiere. tendría que haber ahí una coalición de izquierda, una... Lo que decías tú de esa simbiosis y se pasaría todo. No se pasaría. O sea, mediante qué mecanismo fisiológico una célula del cerebro, del neocerebro, del neosistema nervioso, acaba mutando a un gameto en otro órgano completamente distinto. No, el cuerpo seguiría funcionando. Del mismo modo que el estómago no sería genéticamente el del sistema nervioso, ni el hígado, ni nada que no fuera el sistema nervioso. Coexistiría las células del sistema nervioso, en cada uno de cuyos núcleos estaría el ADN de la persona de la que viene la cabeza, porque todo el ADN es el mismo, pero luego el ADN del resto del cuerpo sería el de la persona que está ahí. Por Pero lo es que tanto, entonces no podría juntarse, es lo que te estoy diciendo. sí podría. O juntarse. sea, hay células del cerebro Sí. que, o sea, a partir del sistema nervioso Sí. periférico, o sea, Sí. no solo se queda todo en el cerebro. Pero no pasan genes, no se configura genéticamente. Se configura fisiológicamente, claro que sí, y inmunológicamente y todo lo que tú quieras, eso por supuestísimo que sí.
Pero del mismo modo que a mí cuando me trasplantan un órgano, yo no me convierto, en el genoma de ese órgano. No desarrollo el resto de genomas de ese órgano. Con el sistema nervioso pasa igual, como con cualquier otro tipo de sistema u órgano. No hay una transferencia horizontal de genes, no lo hay. Tú acabarías teniendo el órgano trasplantado con el genoma de la persona que te lo ha trasplantado. No, o sea, quiero decir, esto no es una opinión. Me gustaría que lo fueras para someterlo a debate. No, coño, pero que estoy pensando, estoy procesando, Sí. no son caras de... Vale, no, pero que es así. Entonces, por eso digo que el debate me parecía interesante, porque por supuesto desde un punto de vista técnico o arbitrario y tal, podemos llegar a ciertas conclusiones, pero hasta que no sepamos qué es un ser humano, si es el ejercicio de la conciencia y todo y tal, en ese caso sería un trasplante de cuerpo, pero si el ser humano es el genoma que pasa a la siguiente generación y cuyo hijo se va a parecer biológicamente y estructuralmente, sería un trasplante de cabeza, no de cuerpo. Y es a lo que voy, simplemente que me parecía gracioso el mencionarlo. Porque por mucho que si a mí me cogen mi cabeza y se la ponen a un amigo mío, el cuerpo de un amigo mío, por el motivo que sea y tal, y yo me reproduzco con el cuerpo de mi amigo, los hijos salen como mi amigo, no como yo. Es que estamos otra vez en el que tendría que haber... O sea, es que no sería compatible. Ya, vale, Judith, pero estamos hablando de que se supone que sí, que se ha Pues aceptado. si es compatible, tiene que haber una especie de mezcla de entre ambos. Pero no genética. O sea, quiero decir, cuando a ti te trasplantan un hígado, cuando a ti te trasplantan un pulmón, cuando a ti te trasplantan un corazón... Pero no lleva el nivel de carga genética de un cerebro. ¿Cómo? No hace lo mismo. No se llevan a cabo los mismos procesos en un puto pulmón que en el cerebro. ¿Por qué no? O sea, a ver, quiero decir, me refiero a nivel... ¿Por qué no? Espérate, que te saco el libro. Pero a nivel de órgano, porque quiero decir, estamos tratando el cerebro como un órgano, ¿no? ¿O qué? O sea, o se le está dando más importancia de la que tiene al sistema nervioso, a lo mejor. A ver, sí, pero es que estamos hablando de cerebro y tú has hablado de cerebro, sistema nervioso central, periférico luego, entonces ya estamos hablando Vale, de un sistema. da igual, te trasplantan el tubo digestivo entero, el sistema digestivo entero. Si es que decir que algo es un sistema, también es algo... Vale, pero no lleva la misma carga. Vale. Que tienes No, razón. que no digo que tengas razón. Manu, creo que estás intentando justificar algo del campo de la genética, intuyo que porque te gusta. Pero hay una serie de hechos. Y el hecho es... ¡Ah! Claro, es que por mucho que sea filosófico, hay una serie de hechos. Entonces, el hecho es que si a ti te trasplantan el sistema nervioso a otro cuerpo, las gónadas no cambian. Y las gónadas Vale. son lo que forman eso, del mismo modo que los ácidos gástricos. ¿Cuál Ya, es la pero es que pregunta luego ya original? no, es que si sería un trasplante de cuerpo o uno de cabeza. Entonces ya hemos dicho. Ya lo hemos y ahora dice, resuelto. y si se reproduce, entonces claro, si queremos hacer, perdón, un debate sobre una cosa, no es que se haya resuelto, pero se dan las respuestas, y luego se va a otro, porque queremos tener razón, entonces yo me podría poner luego a decirte, vale, lo que tú dices tal, pero y empezar con otros supósitos. Claro, y yo te diría que Que sí. sepa que los voy a dirigir y se van a ir, espérate, y yo pueda tener la respuesta a esos supósitos. Suposiciones en castellano. Gracias. Pero sí, ¿no? O sea, ¿y qué problema hay? O sea, claro que sí. De hecho, o sea, desde el punto de vista, cuando has dicho antes, lo de por el tema del tamaño, de que es más fácil, brillante. Por el tema de lo que funciona y tal, totalmente de acuerdo. Por el tema de la conciencia, de dónde está el yo y tal, genial. Y digo yo, y entonces por el tema de la identidad genética, y es a dónde voy. O sea, quiero decir que para definir ciertas cosas, o sea, que depende del marco y que me parece un momento decente. Y digo lo de la genética no porque me guste, que me encanta, por supuesto me encanta, sino porque me parece interesante el pensar que claramente tenemos, porque yo creo que lo que se tiende a pensar habitualmente es el yo, o sea, lo que es nuestra identidad y todo, es nuestra autopercepción, nuestro todo y tal, y me parece fantástico, y no lo estoy negando en ningún momento, pero sin embargo me parece llamativo que si se diera el trasplante, tu hijo no tendría tus genes. Y simplemente eso. O sea, que es algo que me parece sin más. Y no los tendría. Pero no Vale, estoy pretendiendo tener razón ni nada. Ahora o sea, digo yo. simplemente me pretendía psiconautear un poco. Sin más. vale, pero porque tú estás tomando el cerebro como volviendo al tema de la filosofía del superyo.
y el yo y la identidad. Pero es que tiene una carga significativa. Pero, Judith, es que las células, cuando se regeneran, A mí me llaman Gaia. No. cuando se regeneran, cuando se van modificando, se modifican dentro de los sistemas. No es que haya o sea, hay una división celular a nivel embrionario en un momento súper temprano. Y cuando tú te estás, por ejemplo, imagínate, yo me rajo la mano, me reviento la mano y todo. Cuando se me reconstruye la mano, esas células no vienen del cerebro, vienen de la mano. Cuando me pasan el estómago Y en el tema reproducción, espera, pero en el tema de la reproducción no entraría, por ejemplo, también las células endocrinas. Para secretar gametos, sí, por supuesto que sí. Y claro que el cerebro, si yo estoy más salido que el pico de una mesa y me voy a otro cuerpo, ese otro cuerpo a lo mejor produce mucho más gametos, pero no produce gametos con los genes del cerebro. Produce gametos con los genes de los tubos seminíferos que forman parte de su órgano. Por lo tanto, los genes siguen siendo los del cuerpo. Vale. Yo esto me lo tendría que mirar porque me suena que no va por que sí que hay algo que influye, pero no te lo puedo decir al 100%. Pero, vale. Yo solamente hablo de que mencionar el tema de genético me parecía gracioso y enriquecedor para el debate. No sabía que iba a iniciar un enfado contra mí. Es todo lo que puedo decir. Bueno, no estoy enfadada. Yo me enfadé desde el primer día cuando, con lo que Poma ha dicho además, porque si somos dos que opinamos lo mismo ya. La verdad no es democrática. De lo que te gusta a ti tienes razón. Y hacer así. Que yo... Luego la serpiente soy yo. Que yo no estoy diciendo que tenga razón. Estoy Que diciendo... no, que ya. Manu, que ya, que broma. Pero te das cuenta de que la que está desesperada por tener razón eres tú. Sí, pero ya sabes cómo soy. Pero si está bien. Pues Valle Inclán decía que... ¿Qué decía? No sé, es que yo soy filóloga. Entonces, conclusión. Conclusión que me resulta divertido el pensar que si una persona se trasplanta la cabeza y es todo totalmente funcional, el hijo se parecería a otra persona. Me hace gracia. Me parece divertido, me parece gracioso, me parece tierno, me parece emblemático, me parece que es un buen argumento para la ciencia ficción. Imagínate que hay un trasplante de cabeza y resulta que tu hijo es un puto psicópata porque el cuerpo anterior era de una persona psicópata y tienes que pelearte con tu hijo. Eso, hay un capítulo en Los Simpsons donde le trasplantan al Homer Sí, lo comentamos, lo del pelo del... ¿Cómo se llama este? Del Snake. Del Snake. Y entonces Homer Simpson pasa a ser un asesino. Pero entonces... Pero porque le ¿Perdona? afecta, porque le corroe el cerebro, le corroe la conducta. Entonces, ¿dónde está? Ah, El porque que- tu hijo es un psicópata porque él es un psicópata, ¿dónde está entonces esa carga? Ya estamos Claro, otra vez en en lo el del cerebro. En el cerebro, pero si Homer Simpson, parasitado por la peluca de Snake y tal, se reproduce, su hijo será parecido a Homer Simpson, no a Snake. No, porque entonces ya La hemos discusión, iniciado la discusión Lo con que un te dije trasplante. de que hacías así, no lo opino solo yo. Eres un encantador de serpientes. Toma, y encima es una serpiente. Aquí, ¿quién sale perdiendo? La pobre Pero, yo. Eres una serpiente que va con la cosa esa. No es la serpiente la que toca el tururú. bueno, pero Por eso él, como es una serpiente y además es un encantador de serpientes, es una serpiente que va con la... bueno, que sabéis quién decía que los caracteres adquiridos pasan a la siguiente generación. Lamarck. Y durante mucho tiempo Te entra en las Y sopos. durante mucho tiempo se creyó que es así hasta que Darwin dijo que no. Ya está. Me parece un argumento de mierda. Esto es aquello de los guisantes. Ese es Mendel. Ah, ¿Has estado? ¿O qué? casi. Bueno, pues, Pues ya está. entonces ya está. No sé. Nos reconciliamos de alguna manera. Después de haberme llamado encantador de serpientes, que me ha gustado un poco, debo decir. Como herpetólogo me ha gustado un poco. Me mordió una vez. Y una casi... Me mordió una vez, y no estoy hablando de cosas metafóricas, es real, y hubo otra que casi me parte el brazo.
Y entonces ahora tienes la genética de la serpiente que te mordió. No sé, según Judith, sí. Perdona, ¿no? Ya lo sé, que me estoy metiendo contigo. A ver, la cosa es que si en algún momento, ya sea este el funcionamiento normal o el funcionamiento anecdótico, no lo sé, pero a la hora de renovar, porque los órganos se van renovando, lo que pasa es que se van renovando con células del propio órgano, no vienen de otro lado, no hay una fuente de células totipotentes y cada vez que algo falla va para allá, no. Si eso fuese así, o si en algún momento determinado eso fuese así y alguna de esas células madre, células omnipotentes, fuese del cerebro o del sistema nervioso y fuese al tubo seminífero y empezara a regenerar el tubo seminífero con las células madre del sistema nervioso, entonces sí tendría el genoma del sistema nervioso. Que no sé si eso ocurre o no. Se me está ocurriendo ahora, sobre la marcha, mientras hablo. Porque Cervantes decía... Lo que de 3 horas que estoy diciendo que quiero buscar. Porque no estoy segura y lo quiero buscar. Se le está ocurriendo sobre la marcha después de que lleve 3/4 de hora diciendo que lo quiero buscar. Casi 1 hora, concretamente. Bueno, y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Bueno, está muy bien. A mí me ha gustado mucho, me ha generado una enemistad, pero bueno, por todo lo demás... Como cada vez que hablamos. Como cada vez que hablamos. Luego tendrá el valor de decir, no, coincidimos en mucho. Es la verdad. Y en esto también vamos a coincidir. Claro, yo te diré algo y 3/4 de hora después tú dirás, oye, pues se me ocurre que podría ser así. Pero si le he puesto palabras, pedazo de capulla, he nombrado células madres, recomposición de todo, o sea, esta vez no ha sido un altavoz de tu idea o de tu duda. ¿A qué? Bueno, ya está. Vamos a dejarlo aquí. Nos antes de despedimos ya liarnos como a por leche 4ª o y 5ª vez. Antes de que nos peguemos. Me parece adecuado. ¿Sabéis lo que podríamos hacer? ¿Qué? Que intentemos hacer un debate así, que me lo enviéis y yo intente preparármelo con cosas literarias. No, que hagas tú, propongas un debate de algo que no tengamos nosotros ni puta idea. ¿Y me quedo yo aquí sola? No, nosotros lo intentamos hacer. Nosotros opinamos sin tener ni puta idea. Pues no me has visto a mí nombrar el super yo o a Judith hablar de genética como si tuviéramos idea el uno o el otro de lo que hemos hablado. O sea, es así. Bueno, antes de que os peguéis. Otra vez. Que no. Escucha, me he bajado al barro yo también. ¿Qué? Que me he bajado al barro yo también. He dicho, pues no me has visto a mí hablar de super yo o a Judith de genética. Ya, porque es que como la si tuviéramos psicología idea solo es uno del psicoanálisis, solo es superior, solo es... otro. Sí, la biología solo es genética también. ¡No he dicho eso! Yo estoy... Gracias, Manu, por tu sección de hoy. ¿Otra vez? Otra vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Esperamos que os haya gustado muchísimo este episodio tan random, que ha acabado de una manera muy random. Ponednos en los comentarios qué pensáis, aunque no tengáis ni idea del super yo ni de genética, yo estoy aquí igual opinando. Lo ponéis en los comentarios, nos escribís y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso. Muy bien. ¡Ojo, audio! ¡Audio! No vais a entender una puta mierda. Claro. Bueno, yo un poco Ragazzi, innanzitutto, da escuchar. ragazzi, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Complimenti per essere in queste condizioni alle 11:30 del mattino, bravissime, avete tutta la mia stima. Allora, è una questione difficile perché io mi sento di fare una premessa e la mia premessa è: siccome non è ancora possibile ad oggi fare un trapianto di testa con tutto il cervello, diciamo che più che dare una risposta si possono fare delle ipotesi, però dobbiamo pensare che il cervello
che contiene l'ipotalamo e l'ipofisi stimolano le gonadi a produrre i cacao. No he entendido el argumento ni nada de lo Que dice. como el hipotálamo, o sea, como el cerebro tiene el hipotálamo y otra cosa que no me he quedado con el nombre, No sé qué ha dicho. Yo entendí lo hipotálamo, ¿no? y es el encargado de modificar a las gónadas, y se ha quedado ahí, pero ya estamos viendo por dónde va, ¿no? Per cui in realtà io penso che se questa persona con un trapianto di testa facesse un figlio, come si dice, i gameti sarebbero quelli del corpo, non della testa, cioè geneticamente corrisponderebbe al genotipo dei gameti del corpo. Quindi proprio Dile come cae mal. tutto il resto. Cioè la Al testa inicio sarebbe no qualcosa di representa el genotipo del escluso, cuerpo. perché la testa semplicemente e il cervello Pero es que eso no es. alle ovaie e ai testicoli di produrre ovuli e spermatozoi, quindi il corredo genetico di ovuli e spermatozoi sarebbe quello del corpo. Spero di essermi spiegata. Sì. Fatemi sapere se siete d'accordo con questa opinione. Un bacio a tutte e due. Y pasamos a la sección fija, que es la frase que nos enciende. Y que yo creo que podríamos relacionar con el tema del episodio de hoy. Propongo lo siguiente, porque me lo comentaron el otro día en un live de TikTok y me puso malísima. Me dicen, las ciencias de verdad son de los hombres, las otras de mujeres. Y yo me quedé, ¿qué lo que? Es gente de dónde se escapa, tío. Yo creo que hay un día a la semana que los sueltan a todos de algún lado y les dan el móvil. Y ese día, Y yo también me pregunto una cosa, ¿cómo llegan a los perfiles de TikTok y de Instagram que nada que ver con su pensamiento? les gusta. O sea, es como que se alimentan Pero de su esto no, propio pero esto odio. no es como que sea un hater, es como, eres imbécil, punto. O sea, como, ¿qué me Sí, estás sí, sí, diciendo? pero es que creo que va muy de la mano también, te Bueno, digo. sí, claro. Pero, o sea, es que es eso, ¿qué me estás diciendo? Lo de, a ver, analiza un momento. Las ciencias de verdad, Son de los ¿qué es hombres. qué es la ciencia de verdad? La ciencia pura. Son de los hombres. Las otras, de las mujeres. ¿Qué otras? ¿Qué otras? O sea, ¿qué entendemos por ciencia pura? Las matemáticas, vale, sí, quizás, o sea, la ciencia de verdad. Las puras, las que No, se o sea, consi- la cosa es, sí, ok, las ciencias puras son las de números y las ciencias humanísticas, pues las de letras. Pero Ya, pero afirmar, no, de ahí a decir las ciencias de verdad, claro. o sea, una cosa es el término ciencia Pero pura, que realmente ciencia humanística, otra cosa te es puedes la poner- ciencia de verdad. Claro, pero es que tampoco, o sea, para empezar tendrías que definir el término de ciencia Ya, pura, sí. como estás diciendo. Sí, sí, sí. Es que ni siquiera serían hilas de números, ¿sabes? ¿La psicología dónde está metida? En un... Mix. No, es que esto es un debate muy grande acerca de qué consideras ciencia. Y va muy relacionado con lo que hemos dicho antes de ciencia es lo que se puede decir que, o sea, que en este momento aquí esto se puede comprobar que es así. Mm, Y solo eso se podría considerar realmente una ciencia pura. Entonces, ok. es que aquí no entrarían ni... Mm. No sé, por eso digo que para empezar, ¿qué estás diciendo? Y para continuar, ¿qué dices de hombres y mujeres? O sea, sí, entiendo por dónde va, pero ¿cómo eres tan imbécil? Porque yo entiendo que va por la jerarquización de disciplinas de las humanidades, ¿no? Las ciencias de mentira, vamos a Sí. decirlo, desde la perspectiva de este pavo. Bueno, no sé qué era, pero seguro que es un pavo. Y las ciencias de verdad son de hombres. Em, porque las ciencias de verdad, los numeritos, son más importantes. Estoy haciendo así todo el rato porque no es lo que opino yo, ¿vale? Es lo que entiendo yo que se refería a este hombre. Cuando en realidad
todas las áreas de conocimiento tienen métodos, teorías, investigación y producción académica muy compleja. O sea, que además esa división también reproduce unos estereotipos de género, es lo que estaba diciendo antes un poco, que son bastante, un poco casposillos ya. Sí. La idea de que los hombres son más racionales y teóricos, la idea del gran genio que decíamos antes, Ujú. y las mujeres más emocionales, ¿no? Que se tienen que dedicar al cuidado, a las humanidades. Ser comunicativas. Sí. Cuando en realidad, o sea, cuando la realidad de la investigación demuestra justamente lo contrario. O sea, hay mujeres haciendo física teórica, ingeniería, matemáticas, bla, 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 y hombres investigando, pues, literatura, filosofía, historia. Claro, pero a ver, aquí el problema no es quién pertenece a cada No, disciplina, claro. que es lo que decía el Zopenco este, Sí. sino porque seguimos asociando ciertas áreas del conocimiento con un género concreto. Ujú. ¿Y por qué tú entras a una aula de psicología, por ejemplo, y es el 99,99999 mujeres? Igual que en la clase de filología. Sí, sí. Bueno, eso sí que tiene que ver con el tema de que se nos reniega también al cuidado y que solo Sí. sirve para cuidar, ¿eh? Pero la investigación, o sea, por ejemplo, dentro ya del ámbito de psicología, la investigación está 1.000 millones de veces más dominada por tíos. Ujú. Hoy me ha salido una historia de invisibilización de mujeres a día de hoy en la investigación en neurociencia. Quiero decir, a día de hoy, ¿eh? Entonces, Entonces, esto que estábamos explicando o sea, conecta bastante con lo que estábamos hablando antes de cómo se construyen esas percepciones sobre quién produce conocimiento y quién aparece o no en la historia de la investigación. sí. Así que, pues, que dejamos ahí la frase, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, con esta reflexión llegamos al final del episodio de hoy. Sí, esperamos que os haya resultado interesante y que ahora miréis la investigación desde Ostras, desde una ostra perspectiva. exacto. Esto ha sido Rojas de Bolsillo, No damos la talla, pero sí la turra. turra.